Gloria a Dios, Dios lo bendiga, mis queridos hermanos y amigos, en este maravilloso y precioso día. Vamos al Salmo 146, versos 3 al 5, amén. La palabra del Señor lee de esta manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo. Dice: no confíes en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová, su Dios. Padre, muchas gracias por tu amor, tu misericordia y tu verdad. Ayúdame a hablar esta preciosa y única verdad para la gloria y la honra de Jesús. Gracias, Padre, por ser tan bueno conmigo. Gracias, Santo de Israel. Ayúdame a hablar esta preciosa y única verdad para la gloria y la honra de tu nombre. Amén y amén. Dice: no confíes en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová, su Dios. ¿Sabe? Cuando uno confía verdaderamente en un hombre, cuando uno confía ciegamente, verdaderamente, y pone su confianza total en ese hombre, verdaderamente está en problemas, ¿sabe? Está en terribles problemas. Porque ha puesto toda su confianza en ese hombre, en esa mujer. Y cuando ese hombre, esa mujer, lo fallan a uno, lo traicionan, lo engañan, la decepción es terrible. Es terrible, es dolorosa. Yo me acuerdo que cuando yo mis inicios, cuando recién comencé en los caminos del Señor, pues para mí mi ídolo era Jimmy Swaggart, un hombre que predicaba valientemente y yo creí en él, confié en él ciegamente. Fue un terrible error, ¿sabe? Y me acuerdo un día cuando estaba tomando desayuno con unos amigos en un restaurante en Miami. Él salió a confesar su pecado públicamente. Yo quedé devastado. Yo decía: es una mentira, lo han amenazado, es una calumnia. No, él había pecado. Y yo quedé devastado porque mi confianza no estaba en Dios, sino en Jimmy Swaggart. Fue algo terrible. Aprendí cuando alguien me leyó una porción de la Biblia y me dijo: maldito el varón que confía en el hombre. Aún así, me fue duro aceptar. Jimmy Swaggart cayó y muchísima gente cayó. Yo también caí. Porque pensé y dije: no es verdad, son calumnias. Pero no, él había pecado y él había caído. La Biblia dice: maldito el varón que confía en el hombre. Y mi confianza se fue por los suelos. Ahí entendí y aprendí que los hombres no podemos confiar en hombres. Podemos creerles, respetarlos, coger sus enseñanzas, sus opiniones, si creemos que está bien para nosotros o si es bueno para nuestras familias. Pero sobre todo tenemos que amar, temer a Dios, confiar en Dios, porque la Biblia dice que esto es el todo del hombre. Dice que temas a Jehová y guardes sus mandamientos. Esto es el todo del hombre. Hace años atrás había un predicador llamado Jim Jones, un hombre americano, que en sus inicios aparentemente era cristiano, después se apartó, se fue al mundo, engañó y se llevó una congregación de 1000 personas a Guyana, frontera con Venezuela, en Latinoamérica. Él cautivó la mente de esta gente que le seguía a él y le creía a él y confiaba en él. Se fueron tras de él a Guyana. Este hombre aprovechó de que esta gente confiaba y creía en él, que puso todas las cuentas de su Social Security directamente a la cuenta de él. Y él llegó un momento, dijo que el más poderoso que Jesús era él. Y que no era necesario la Biblia, porque él era todo. Mire, nadie se puede burlar de Dios. El fatal final de este hombre fue terrible. Toda esa gente que confiaba en él, en Jim Jones los mató, los envenenó a casi 1000 personas. Y después él se suicidó también, se mató. Qué terrible, ¿verdad? Qué terrible cuando usted confía en alguien ciegamente y lo traiciona y destruye su vida o lo mata, como hizo Jim Jones.
Pero qué grande es, mis queridos hermanos y amigos, cuando usted confía en Dios, cuando usted confía en Jesucristo, en el único autor y consumador de la fe, el que nunca ha perdido una batalla, el que verdaderamente es un amigo, es Dios. Usted sí puede confiar en Dios, ciegamente, porque Él es su Dios, su creador. Él es su todo. La Biblia dice que Dios nos hizo en el vientre de nuestras madres, que Él puso cada célula que usted tiene en su cuerpo. Dios lo ha puesto. Dios sabe cuántos trillones de células tiene usted. Increíble, ¿verdad? Y Dios ha puesto una a una en usted. Usted sí puede confiar en Dios, en su creador, en el Santo de Israel, en el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Pero no poner su confianza en los hombres. Su decepción será terrible, créamelo. Yo pasé por eso. Me cansé de llorar. Me sentí decepcionado. Y dije yo, es calumnia, no es verdad. Pero era verdad. Jimmy Swaggart nunca más volvió a ser el mismo. Ahora es un hombre mayor, anciano, pero sigue en el ministerio. Sus hijos están a cargo de su ministerio, pero él, Dios, lo sigue usando, pero ahora los que están avanzando son sus hijos. Mis queridos hermanos y amigos, la palabra de Dios es clara. No pongamos la confianza ciegamente en hombres que van a fallar, en gobernantes que van a fallar, en autoridades que van a fallar. Dice la palabra, no confíes en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando una persona muere, ese cuerpo ahí se calla y va ese espíritu y esa alma a Dios. Y ese cuerpo va a un cementerio. Ya no siente más nada. Hasta el día que el Señor vuelve en las nubes y levante ese cuerpo y lo una con su espíritu y su alma en las nubes. Ese cristiano ahí volverá a caminar con ese cuerpo espiritual como Jesús cuando salió al tercer día dentro de los muertos y resucitó con un cuerpo glorificado que podía traspasar paredes y aún podía comer. Mi querido hermano, amigo, hay esperanza para el hombre que teme a Dios. Hay esperanza para el hombre que cree en Dios. Porque un día, mi querido hermano, mi amigo, Jesucristo volverá a levantar a su iglesia, a llevar a su pueblo. Dice la Biblia que todo ojo lo verá. Y esto será así. Todo esto es pasajero, lo que está pasando en el mundo, mis queridos hermanos y hermanas. Esto es pasajero. La Biblia dice que los que hemos creído en Jesús, hemos nacido de nuevo, nos iremos a casa con Él. Esto es pasajero. Pero nuestra recomendación para todos es lo que la Biblia dice. No confíes en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. En ese mismo día perecen sus pensamientos. ¿Qué nos enseña esto? Si usted ha perdido un ser querido, sea padre, madre, hijos, hermano, lo que fuese, cuando se murieron, ahí perecieron todos sus pensamientos. Si eran cristianos, su espíritu volvió a Dios, está con Dios, pero su cuerpo era un cementerio. No crea usted que si escuchó una voz, es la voz de su papá, de su mamá. O no crea usted si alguien le dice, tu papito te está mirando desde el cielo, o te está guardando desde el cielo, tu mamá, tu papá, tus hermanitos. Es mentira del diablo, ellos no lo pueden ver. El único que lo puede ver a usted es Dios, pero no un ser querido que se haya ido. Sí, su espíritu y su alma está con Dios, claro. Su cuerpo en un cementerio. Pero la Biblia dice que ese cuerpo no puede hablar nada. Ya no tiene ni pensamiento, pues, porque su tiempo se acabó en este mundo. Está ese cuerpo en el cementerio hasta que Jesucristo venga en las nubes
y lo levante y lo una con su espíritu y su alma, y venga a ser un cuerpo como Jesús, sí, transformado completamente, le repito, pero que puede comer, que puede traspasar paredes. Qué grande, ¿verdad? Entonces, mi querido amigo y amiga, hermano, pues no acepte, rechace, reprenda. Cuando alguien le dice la voz de tu papá o de tu mamá que se murieron, o tu papá o tu mamá te están cuidando desde el cielo. Eso es mentira, no existe eso. Eso no es verdad. Ponga su confianza en Jesús, en el autor y el consumador de la fe. Dice, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová, su Dios. Dice, cuya esperanza está en Dios, en Jehová. Toda la confianza del hombre que conoce a Cristo tiene que estar puesta en Dios. No puede usted decir, sí, esta parte sí, esta otra parte no. ¿Por qué? Porque yo pues puedo defenderme solo. Yo puedo hacer mis cosas solos. En esta área sí, en esto también. Pero esta parte déjemelo a mí. Eso es algo mío. No tiene importancia. Pero sabe que el diablo es muy astuto. Es malo, ladrón. Desde el principio, dice la Biblia. Solamente ha venido para robar y matar. Ese problema fue con Jimmy Swaggart. Cuando Jimmy Swaggart era niño, el Señor le dijo, mira, tu ministerio va a ser más grande que esta porción de helados. Va a ser mucho más grande. Cuando él fue a comprar helados. Y después, cuando él se convirtió a Jesús, él se guardó ese poquitito aparentemente muy pequeño, nada, de esa perversidad que tenía en su mente, de que él quería ver y observar lo que hacían hombres con mujeres, pero él estar oculto, él no quería hacerlo, no, él quería solamente ver. Pero ese pensamiento, ese deseo en su corazón, él se lo guardó, él no entregó ese deseo a Dios. Y eso fue creciendo en el corazón de Jimmy Swaggart. Y finalmente ese pecado escondido lo destruyó completamente. Por eso él cayó. Porque no pudo más. Porque era un derecho y una propiedad de Satanás. Él no se lo había quitado y entregado a Jesús, no. Él seguía con aparentemente muy pequeñito deseo que no tiene importancia, ¿verdad? Total, yo no lo voy a hacer, que quiera mirar, no está malo. Pero eso no está malo. Destruyó su ministerio de Jimmy Swaggart. Cuando vamos a Jesús, mis queridos hermanos y hermanas, tenemos que rendirnos a Él 100%, todo. Todo. No se guarde nada, no se esconda nada, porque si no, habrán consecuencias terribles. El diablo reclamará su derecho sobre su vida, porque usted esconde algo, porque usted tiene algún pecado escondido, o lo está haciendo, y finalmente lo va a destruir, mi querido hermano y hermana. Yo lo animo en este día, que pongamos nuestra confianza en Dios todos los días de nuestra vida. Solamente en Él. Y no en nuestras autoridades y gobernantes, que aparentemente serían la solución para todo en nuestras vidas, ¿verdad? Pero no. Pongamos nuestra confianza en el Santo de Israel, como dice su palabra. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová, su Dios. Mis hermanos, que Dios lo bendiga y yo lo animo en este día. Buscar a Dios verdaderamente y poner su confianza en Dios. Pero no podemos irnos si no invitamos a aquellos amigos y amigas que no conocen de Jesús. A usted, mi amigo, mi amiga, que no conoce de Jesús. Jesucristo te ofrece salvación y vida eterna. Ven a Él. Acéptalo, recíbelo como tu Señor y Salvador personal de tu vida. Sí, mi amigo. La palabra de Dios dice que todos pecaron y están destituidos de la gracia de Dios. Todos han pecado. Todos los seres humanos nacen en pecado. Y de la única manera que ese hombre, esa mujer queda libre, es cuando se arrepiente y viene a Cristo, lo recibe como su Señor y Salvador personal de su vida. Y Dios escribe su nombre de ese hombre, de esa mujer arrepentido
Dios escribe su nombre en el libro de la vida en el cielo, mi querido hermano, mi querido amigo, amiga. Y no importa cuán grandes sean sus pecados, cuando Dios lo perdona, perdonará verdaderamente, lo limpiará, lo lavará con esa bendita y preciosa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Vamos a orar. Cierre sus ojos ahí donde está. Dígale: Jesús, perdóname. Perdóname de todos mis pecados. Yo me arrepiento en este día. Te recibo, te acepto como mi Señor y Salvador personal de mi vida. Jesús, te hago mi Dios, mi Padre, mi amigo, mi dueño, mi todo. Perdóname, Jesús. Ven, entra a mi vida, cambia y transforma mi vida para siempre y escribe mi nombre en el libro de la vida en el cielo. Amén y amén. Mis amigos queridos, les habló Roberto Quiroga. Volveremos, Dios mediante, a compartir con usted esta bendita y preciosa palabra de Dios que cambia y transforma vidas para siempre. Que Dios los bendiga. Grande, rica y poderosamente.